Hola, bienvenidos a otro episodio especial de Contrapunto. Hoy vamos a hablar de un tema que pues, nos interesa a todos y que además últimamente ha estado en boga. Vamos a hablar de inflación y para eso me acompaña Julieta Pola. Julieta, ya habías, bueno, pues es una invitada recurrente de este espacio, entonces pues vamos a hablar de este tema. Julieta, mil gracias por estar aquí. Gracias, Luis, por invitarme y vamos a hablar de este súper interesante tema que es la inflación. Y sobre todo interesante porque los números de inflación para México vienen fuertes. Y Y de la subida, semana. ¿no? Ya llevamos como 3 meses con inflaciones poco a poco subiendo, ¿no? A ver, no de manera fuerte, pero sí arrastrándose hacia arriba, ¿no? Y en Estados Unidos, bueno, también complicado, ¿no? Pero bueno, antes de ir a la parte de coyuntura, empezaría con definiciones, algo de marco histórico, ¿no? Y a ver, la definición del libro, y no más dejar mentir, es cuando los precios suben de manera sostenida y generalizada. ¿No? Y es así como, ok, ya, esa es la definición, la aprendes para tu examen, la escupes en una pregunta y listo. Pero realmente, ¿qué quiere decir sostenida y de manera generalizada? Pues creo que depende de, a veces de la típica frase del economista, depende, Depende, ¿no? Pero ¿no? vamos un poco a la misma conversación que teníamos la vez pasada, ¿no? Cada banco central puede definir sus propias, o sea, tiene una definición de inflación, tiene también una meta inflacionaria, pero creo que sería útil empezar por definir cuáles son las variables para saber, el CPI, ¿no? Que Ujú. para poder leer la inflación, ¿no? Cada país, por ejemplo, en el caso de México, es el INEGI El el que INEGI. define los, ajá. Ujú. El, el INEGI define qué cosas son inflación y dentro de la categoría, más bien, qué cosas son las variables que se tienen que seguir, o sea, tienen que rastrear para ver si suben de precio. Y dentro de esa, digamos, esa cajita donde tienes todas estas variables, también hay una división, ¿no? Tienes la inflación subyacente y tienes la otra La, inflación, la no subyacente. la no subyacente. Es que acuérdense que Julieta ejerce en Nueva York, entonces luego Es le que cuesta headline, trabajo ajá, mexicanizar los conceptos, pero sí, subyacente y no subyacente, core y sí, non-core. exacto. Ujú. Headline, core, non-core. Ok, Exacto. ya. Bueno, Entonces, entonces, a ver, lo que decías justamente, ¿no? Es una canasta básica, ¿no? Que en esencia es una canasta de bienes representativos del consumidor promedio de un país, ¿no? Curioso, hace 20 o 30 años en México dentro de esa canasta básica estaban los quinqués de petróleo, ¿no? Hoy ya nadie usa quinqués de petróleo, entonces pues el precio de los quinqués de petróleo pues ya no están en la canasta básica, salieron. ¿Por qué? Porque el INEGI revisa esa canasta básica de manera periódica, ¿no? Cada 2, 3 años está revisando ponderaciones y qué bienes y servicios entran o salen, ¿no? Entonces, sí, es un poco eh, monitorear cómo se han movido estos precios a lo largo de la historia y eso es a lo que le llaman inflación, ese cambio de precios, ¿no? exacto. Y Ujú. creo que aquí es donde podemos también platicar un poco acerca de los bancos o las juntas de los bancos y cuál tipo de inflación deciden seguir para decidir las tasas de interés. Ok. Antes de eso, nada más, porque hay un misconception, hay una idea errada respecto a lo que es la inflación, ¿no? La inflación, o sea, cuando te dicen que la inflación bajó, no quiere decir que los precios bajaron. La inflación, digamos que es el cambio en los precios, no el nivel de precios, ¿no? Entonces, si te dicen que la inflación subió o estuvo en 5%, quiere decir que los precios subieron 5%. Si te dicen que la inflación bajó de 5 a 4%, no quiere decir que los precios bajaron. Lo que quiere decir es que el crecimiento de los precios fue más lento que antes. Antes subían a 5, ahora suben a 4. Para ver una baja en los precios, en el nivel de precios, tendremos que ver una inflación negativa, ¿no? Es decir, inflaciones de -2%. Entonces ahí sí, en promedio, la canasta bajó de precio 2%, ¿no? Pero entonces
Hay aguas cuando te dicen la inflación bajó, no sé, en el pico inflacionario que vivimos en 2022-2023 estuvo en 8,7% y ahorita la inflación ya bajó a 4%, ¿no? Eso no quiere decir que las cosas cuesten menos, simplemente quiere decir que están subiendo a un ritmo menor, ¿no? Entonces nada más quería hacer como esa anotación a pie de página. Y sí, vamos ahora al tema de por qué es importante los bancos centrales y cómo entran en este juego de inflación, ¿no? Sí, creo que lo que digo, tu observación es muy buena y muy atinada porque creo que eso es algo que como que ahorita que lo dijiste, digo, a mí me parece un poco lógico, pero, o sea, pero tienes razón, es una observación que no hacemos, creo que con la suficiente recurrencia, ¿no? Es una razón por la cual muchos políticos utilizan la inflación como, como que, ay, es que vean, los precios siguen subiendo, fue de tal administración o cosas así, ¿no? Y Exacto. realmente el asunto es esta diferencia entre un cambio, o sea, un cambio em, porcentual, ¿no? Que Ujú. es realmente lo que estamos viendo en la inflación, y una cantidad nominal en el CPI. Exacto. Exacto. Y para los ingenieros que nos están escuchando, estamos hablando de la primer derivada de el nivel de precios, ¿no? En esencia, es el cambio, Sí, ¿no? exacto. Muy bien. Entonces, Eh, inflación, lo que decías, y bien interesante, hablando un poquito de la historia, ¿no? Decías que había dos tipos de inflación, la general y la subyacente, pero eso no siempre fue así, ¿no? Antes se medía la inflación general, ¿no? Que era esto que platicábamos, la canasta básica, etcétera, etcétera. Pero a raíz en los setentas, cuando hay este pico inflacionario bien importante por la guerra de Yom Kippur en el 74, el embargo petrolero, etcétera, etcétera, vemos cómo en Estados Unidos suben muchísimo los precios y sobre todo los precios de los bienes volátiles, la gasolina, los agrícolas, productos agrícolas, etcétera, etcétera. Y entonces la Fed dice, ok, esto está muy volátil, la verdad es que yo no puedo controlarlo, con mis tasas yo no puedo controlarlo. Y entonces se inventa lo que llamamos hoy el core inflation o la inflación subyacente, ¿no? No sé si para allá ibas. Sí, exactamente. Y más que nada, creo que voy para allá y tal vez nos estamos brincando pasos, pero vamos a tener que regresar a ellos, Dale, dale, dale. ¿no? Ok, creo que tú hablas de justo el periodo en el tiempo que es esencial para entender no solo la inflación, pero cuáles son las políticas inflacionarias y por qué importa detener la inflación. Entonces, Detenerla, pero no echarla para atrás, ¿no? sí, sí, Creo sí, que sí. también creo que es un tema que vale la pena tocar, pero sí, 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 porque es súper interesante que sin inflación no hay crecimiento. O exacto. sea, sí, entonces, Y con inflación negativa peor, sí, exacto. ¿no? Bueno, Pero ya nos estamos saltando muchos pasos. nos estamos saltando muchos pasos. Entonces, Exacto. vamos paso a paso, pero sí, bueno, Luis, creo que tú el periodo de los 70 lo dominas muy bien. Pues cuéntanos un poco más de cómo Es la históricamente. forma, tan viejo me veo, Julieta. Creo que los financieros aman el periodo de los 70 Ah, sí, es que es muy divertido, porque va. Es muy sí, divertido porque, o sea, la verdad es que fue de todos los choques económicos que se han vivido, pues es realmente el más cercano, o sea, hablando de grandes choques, ¿no? Pues tienes la Gran Depresión, tienes la deflación de 1880, ¿no? Pues esas ya no nos, o sea, ni de cerca nos tocaron, ¿no? Entonces, los 70 son bien interesantes, ¿no? Entonces, sí, la Fed dice, a ver, esto que estamos viendo de inflación se nos está escapando de las manos, entonces vamos a hacer, vamos a dividir la inflación en dos, ¿no? La parte core o la parte subyacente, que es los precios más pegajosos, los precios que pueden responder al nivel de tasas, ¿no? Y luego tienes la non-core o la no subyacente, en donde son los precios que la verdad es que no reaccionan al nivel de tasas de la Fed, ¿no? Es decir, el precio del petróleo,
la producción de jitomate, pues, o sea, si la tasa se va al 20% y no está lloviendo, pues el jitomate pues, no va a crecer, aunque la tasa esté al 0 o al 20, ¿no? Entonces, realmente en donde nos tenemos que centrar, decía la Fed, es en la inflación subyacente. ¿Por qué? Porque es la que podemos controlar. Lo otro es exógeno, lo otro no lo podemos controlar, ¿no? Entonces, no tiene sentido estarnos fijando en eso. ¿Por qué? Porque pues, por más que hagamos las cosas, pues no va a tener incidencia en ese tipo de inflación, ¿no? Y además se crean, ¿no? Tienes el CPI que mencionabas al inicio, o la inflación general aquí en México. En Estados Unidos, la Fed además se fija en otro tipo de inflación que es el PCE, ¿no? El Personal Consumption Expenditure, ¿no? Que en esencia es la inflación relacionada al consumo, que no es otra cosa más que una especie de inflación subyacente, ¿no? Pero nadie se fija, o sea, digamos que el público en general no se fija en eso, solamente la Fed se fija en ella, mientras que los demás nos fijamos en el CPI o en la inflación, ¿no? Aquí en México no existe tal cosa como PC, como el PCE, pero en Estados Unidos sí, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí nace esta divergencia en el tema inflacionario. Tiene la inflación general, que es en esencia la suma de las dos inflaciones, la subyacente y la no subyacente, obviamente ponderada por su peso. eh, bueno, y la que quieres controlar es la subyacente y la que no quieres y la que no puedes controlar es la no subyacente, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, creo que aquí podemos hacer la referencia a que en México el Banco Central normalmente se fija en la subyacente para las tasas de interés. En Estados Unidos, como decías tú muy bien, es PCE en la que utilizan. Exacto. Em, ok, entonces, bueno, hasta ahorita llevamos un poco qué es la inflación en general, cuáles son los indicadores, cómo la medimos. ¿Qué te parece si pasamos a por qué ocurre la inflación? Ujú. Ok, venga. Venga, tú me dijiste que Bueno, tenías muchas notas para este episodio, entonces, tengo muchas ¿por qué notas, sí, ocurre, Julieta? pero a ver, creo que es muy interesante porque hay un papel, ¿eh? Híjole, ahí está ya, Hay un hay un paper, hay un artículo, artículo. ay, espérate, iba a decir papel seminal, No, bueno. perdónenme, hay un artículo fundamental para que es de un académico que decide revisar el final de las cuatro inflaciones. El artículo de Sargent, ¿tú lo conoces? No lo ubico. Espera, voy a sacar acá mis Tus. notas. Bueno, sí, es el fin de las cuatro grandes inflaciones. Ok, Y bueno, él habla un poco de las inflaciones que se gestan en Europa después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ok. Entonces, tienes las inflaciones que ocurrieron en Alemania, en Hungría, en Polonia, y en Austria. Después de la Primera Guerra. Ajá, después de la Ok. Primera Guerra Mundial. ¿Por qué crees que habría inflación así como descontrolada? Hiperinflación, de hecho. Sí, sí, En, sí. Sí, en la República, la hiperinflación de la República de Weimar, o sea, que no fue la peor, pero o sea, sigue estando incluso en el imaginario popular de los alemanes. La inflación sigue sí, siendo, 100 años después, sigue siendo un tema de lo que no se habla, ¿no? Hay que impresionante, ¿no? tener cuidado. ¿Eh? Y cómo conectamos estos puntos, ¿no? Porque esa es la historia que tienen, es un tema, como dices tú, del que no se habla, pero han sido como el ícono del conservadurismo fiscal, justamente Exacto. para evitar inflaciones, hasta ahora, ¿no? Que parece ser que va a haber un cambio y que va a haber más gastos, sobre todo en defensa. Parece. Exacto, exacto, exacto. Y justo ahorita con lo que está pasando en Alemania, o sea, hay todavía voces que dicen, acuérdense de 1920, acuérdense de la República de Weimar, acuérdense de la hiperinflación 100 años después, ¿no? Y justo como decías, ese es como lo que ha hecho que Alemania sea una de las naciones, a ver si se han endeudado, pero de las menos endeudadas dentro del mercado desarrollado, ¿no? Pero, a ver, no endeudarse viene con un costo y el costo es el bajo crecimiento. Exacto. Entonces, es súper interesante porque entonces Sargent lo que hace en este artículo es básicamente encontrar cuáles son las características de las cuatro inflaciones, o sea, de estos cuatro países, y cómo se parecen, ¿no? Te voy a decir algo, la verdad es que las inflaciones se parecen todas. Si tú luego revisas las inflaciones de la América Latina,
te das cuenta que vienen del mismo orden, ¿no? El orden en estas inflaciones específicas, las de 1920 en Europa, tienen que ver con que después de la guerra, estos gobiernos practicaron una laxidad fiscal increíble, empezaron a gastar por medio de la maquinita. No, no Ujú. sé si conoces ese término, pero así es como los peruanos le decían a la impresión de dinero, Ya, aprender la maquinita. a prender la maquinita. Ujú. Entonces, eso hacen estos países en Europa para poder financiar su reconstrucción después de la guerra, que habían quedado completamente destruidos. Obviamente, no había manera de que la economía absorbiera la cantidad de gente desempleada. Entonces, empiezan pues, a ser un poco irresponsables con el gasto y eso los lleva a índices altísimos de hiperinflación. Entonces, Ok. creo que finalmente es algo que se parece hasta cierto punto con lo que pasa en América Latina también en las épocas de hiperinflación, que son más bien, son mucho más tarde, ¿no? La hiperinflación en América Latina es por ahí bueno, hay varios episodios, pero probablemente muchos se acuerdan del de los 80 porque Sí, los tal. 80 fue un periodo de hiperinflacionario importante. Que de hecho, a ver, sí, hay como diferentes definiciones sobre qué es la inflación, ¿no? O la hiperinflación. Creo, y a ver, y corrígeme igual y me equivoco, pero creo que es 2 años con inflaciones arriba, o sea, inflación acumulada arriba del 100%, una cosa así. La verdad es que no me acuerdo, pero por las definiciones más aceptadas, México la logró salvar. O sea, dentro Creo de... que Ajá. es una tasa mensual superior como al 50% Algo o así. algo así. O sea, es una locura. Pero podemos decir, todavía al día de hoy hay países en América Latina que tienen este problema. Venezuela es, creo que, el más representativo. Argentina lo tuvo en algún punto o lo ha tenido en varios puntos de la historia. México lo tuvo en los 80 y creo que en el 94, ¿no? Cuando eh, la crisis del tequila. Sí, la crisis del tequila en 94. Entonces, bueno, creo que lo interesante aquí que, que creo que hay que rescatar y hay que rescatarlo porque además em, conecta con el papel de los bancos centrales, es el tema fiscal, ¿no? Ujú, Cuando un país decide, eh, bueno, digamos que gastar libremente en lo que sea, ya sea que decida gastar en obra gubernamental, que decida gastar, como quiera que utilice el dinero, que los gobiernos decidan imprimir dinero y ponerlo en la economía, hasta cierto punto crea hiperinflación. ujú. Digo, Ahora, perdón, no hiperinflación, inflación. inflación. Inflación, Ahora, voy a hacerla un poquito de abogado del diablo. sí. ¿Dónde calza eso? Porque tú te estás hablando del tema fiscal. ¿Dónde calza eso con la frase que todo mundo conoce, que todo mundo cita de Milton Friedman, de la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario? No, acuérdense que La hay... neutralidad del dinero. A ver, explica. Híjole, es que este es uno de los conceptos complicados De la de la economía. economía. Sí. Pero sí, sí, creo que, a ver, déjame ver cómo lo podemos aterrizar. Ujú. A ver, tú igual, si ya has pensado más en esto, igual No, es que yo no, yo soy de la idea de que esa definición absoluta de Friedman de que siempre es del lado monetario, no creo que sea el caso, ¿no? Ah, Y un ejemplo es todo el tema QE del 2008-2009, o sea, se imprimió una cantidad ridícula de dinero que se supone que iba a terminar en el público o en el mercado y no hubo una inflación, o sea, no hubo inflación. El promedio de inflación de Estados Unidos del 2008 al 2020 fue 1,4%, es decir, incluso por debajo de la meta de la Fed del 2%. No fue sino hasta que por temas fiscales, literal, depositarle dinero a la gente que vimos este brinco inflacionario, pero en realidad no se dio por el QE, que es un fenómeno monetario, sino más bien se dio por un tema más de política fiscal, el gobierno endeudándose y dándole dinero
a las personas. Es decir, ahí no imprimieron dinero, ¿no? Ahí literal pidieron prestado al público inversionista, lo pasaron a sus arcas y de sus arcas a las cuentas de bancos o sea, no se creó dinero from thin air, ¿no? Del aire, ¿no? O sea, sino que o sea, sí fue dinero al final del día que el consumidor norteamericano gastó, o sea, recibió y gastó, ¿no? Entonces yo dudo, yo estoy un poco en contra de esa frase de Friedman, de no Sí, creo que siempre es un fenómeno no siempre es un tema monetario. No lo sé, o sea, creo que es una buena observación y me hace pensar en que debería leer algo al respecto, porque, a ver, entiendo lo que sugieres con esto, pero al mismo tiempo creo que el dólar o sea, es obviamente una moneda que tiene características específicas por ser la moneda de reserva, ¿no? Sí, Entonces, claro. digo, tú puedes tener el quantitative easing pasando, pero tienes todo un sistema global que está demandando dólares y que lo está, o sea, que está como generando este ciclo con las importaciones, exportaciones, o sea, con la balanza de pagos. Y, y bueno, y no sé qué tanto tenga que ver eso en por qué no se generó una inflación de locura en Estados Unidos durante ese momento. Además, creo que es bueno, o sea, es muy bueno que lo traigas a colación porque el quantitative easing y el quantitative tightening es algo que no se usaba tal cual como una herramienta de política monetaria, sino hasta después de la crisis de 2008. Sí, Em, claro. ¿No? Antes solamente utilizaban las tasas de interés, que, by the way, en lugares como Latinoamérica no son muy buenas, ¿no? El mecanismo de transferencia es bastante lento y, de hecho, tenemos por ahí a Jonathan Heath, al gobernador del banco, bueno, es Subgobernador. subgobernador Ujú. del banco, que ha platicado mucho de cómo funcionan esos mecanismos Sí, sí, de sí. transferencia. Sí. O sea, y dentro de Latinoamérica, México es todavía de los peorcitos. Porque la penetración bancaria en México es muy baja, ¿no? O sea, la Sí, gente no va a pedir, o sea, la gente promedio no va a pedir un préstamo al banco. La gente promedio va ups, a la Sofom, a la Sofipo, al agiotista de la colonia con su compadre, ¿no? Entonces, si Banxico sube o baja la tasa 25 puntos base, pues el agiotista te va a seguir cobrando 70%, ¿no? 100%, sí. ¿No? Entonces realmente no tiene un impacto realmente en cómo la gente consume y pide prestado. Pero bueno, eso ya nos estamos saliendo de tema. Sí, no, definitivamente, quién sabe, a ver, un poco era meter ruido al tema fiscal y monetario. El comentario que hice hace poquito. Pero bueno, por qué se genera la inflación? ¿No? Al final del día, o sea, y corrígeme si lo que voy a decir es una tontería, pero al final del día todo se reduce a un tema de escasez, ¿no? Como todo lo economía, ¿no? O sea, la primera lección de economía uno es, ¿qué es la escasez? ¿No? Ujú. Si hay un exceso de dinero en la economía, pues obviamente el dinero vale menos, ¿no? Siendo súper simplista, ¿no? Pues en esencia es... A ver, y podríamos aquí hablar del patrón oro y de Bretton Woods y de si está respaldado o si no está respaldado, ¿no? O sea, ya nos meteremos en camisa de once varas y nos ponemos a meter, o sea, si nos ponemos a revisar toda la historia, pero en esencia es, dado que ya no hay un respaldo, ¿no? De Que antes oro, era el oro, por que cierto. antes era el oro, exacto, Y es, échale un ojo a cómo anda ahorita, que cuando la moneda de reserva, en este caso el dólar, anda media ujú, como que, como que vacilante, el ajá, oro se trepa muchísimo, sí, porque claro, el oro es en esencia un respaldo monetario, y yo creo que de las primeras eh, pues literal, monedas de cambio. O sea, no sé cómo dirías en lugar de moneda, pero sí, elemento como, de cambio que exacto. las personas empezamos a usar, ¿no? El oro y la plata. Exacto. Pero a ver, no, o sea, si bien la inflación como la conocemos hoy en día viene con esa pérdida de respaldo, o sea, antes, cuando existía el respaldo, también o sea, también había inflación de otra forma, ¿no? Y podemos irnos tan lejos como los romanos. ¿No? En donde había degradación monetaria, en donde los emperadores que tenían, no sé, una moneda que debería tener
5 gramos de oro, pues al final del día decíamos, a ver, no podemos estar soportando este nivel de gasto, entonces en lugar de meterle 5 gramos de oro, pues hazlas un poquito huecas, ¿no? En las monedas y redúceles un gramo. Pues cuando la gente se empezaba a dar cuenta de eso, pues las cosas empezaban a costar más, ¿no? Entonces, o sea, incluso cuando hay un metálico respaldando este objeto de cambio llamado dinero, la degradación, hoy llamada inflación, también se daba, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y bueno, hay otras formas, ¿no? Como las obstrucciones de las redes de suministro, como lo que vimos durante COVID, Ujú. ¿no? Eso crea también inflación y esa inflación viene más bien de bienes, o sea, es lo que dices, es escasez, pero de bienes tangibles, ¿no? Había una escasez de bienes tangibles, entonces subieron de precio porque no había manera de pagarlos. O sea, aunque tuvieras para pagarlos, no había, Sí, ¿no? claro, Es el tema de la escasez. sí, claro. Entonces la inflación puede venir, y creo que lo pones muy bien porque lo pusiste de manera muy elemental, viene por escasez, Sí. ¿no? O sea, al final del día, escasez o no escasez. Cuando hay mucho, pues, o sea, mi billete de 500 pesos, pues ya puede comprar cualquier cosa, o porque ya tengo muchos billetes de Ah, bueno, 500, entonces la no gente escasez no dice, es moneda. ¿eh? La no escasez es cuando tienes demasiada moneda impresa. Exacto, o moneda, pues al final del día de estaño, o veto a saber, ¿no? Sí, Pero sí, en esencia es cuando hay demasiado efectivo o circulante en la economía, pues las cosas en relación a ese circulante pues empiezan a valer más, ¿no? Entonces exacto. necesitas más dinero para comprarla, ¿no? Así, siendo muy básico. Entonces, bueno, bancos centrales, ¿no? ¿Por qué les importa la inflación, ¿no? ¿Y en qué momento llegamos o cómo se da ese primer o ese paradigma que hoy tienen los bancos centrales respecto a combatir la inflación, que es relativamente reciente, si no me equivoco, ¿no? Ese inflation targeting que tienen los bancos centrales hoy por hoy. Pues si te refieres al Taylor Rule, Pues sí, un poco la idea de que antes, o sea, antes, igual, corrígeme, antes o sea, antes de los noventas, los bancos centrales no decían o sea, la inflación tiene que ser 2%, ¿no? O sea, tener un target específico de inflación, ¿no? Si mi memoria no me falla, los primeros que lo adoptaron fueron Nueva Zelanda y Canadá, en donde dijeron, a ver, yo como Banco Central quiero que mi inflación esté alrededor del 2%. Si se me sube mucho, entonces voy a subir la tasa, sí, ¿no? Para esta es combatirla. la, Si se la me regla de va, Taylor. sí, sí, Exacto. sí. Si se me baja mucho, entonces la bajo para la economía, ¿no? Fueron como de los primeros bancos bancos centrales que lo hicieron, ¿no? En México lo adoptó en 2008. La Ujú. Fed, curiosamente, fue de los últimos en adoptarlo, allá por 2013, cuando Bernanke dijo, pues ya, órale, ya vamos a poner un target de inflation y va a ser 2%, ¿no? Que Es, seguimos pensando, 2% de qué, pero, exacto, exacto. No, y luego vino Powell y salió peor porque es así, en promedio 2%. ajá, ¿No? Entonces, ¿en promedio de qué? ¿5 años, 10 años, 20 años, 2 días? ¿Quién el sabe? rolling, sí. Exacto. Sí, bueno, y seguramente vendrá alguien más a cambiar la manera en la Sí, que determinamos cuál va a ser el objetivo de inflación. sí, Em, claro. Finalmente en México, y creo que es algo que me ha parecido súper interesante de lo más reciente que he visto, hay, o sea, siento que México se siente más, o sea, se siente mucho más cómodo en estos 4% de inflación. O sea, acá, digo, en Estados Unidos tú tienes esos 4% de inflación y no sé qué tanto les va a encantar, pero como que México, bueno, digo, Banxico ya dijo, bueno, vamos a terminar el año con creo que 3.9 por ciento. Ujú, Eh, ok, el año pasado habían dicho, al final de 2025 vamos a estar en este objetivo en el último cuarto, en el último trimestre. ujú. Pues ya ahorita están como que no, pues nos vamos a llevar otro año. Entonces, ok. Exacto. No, y si volteas a ver, desde el 2008 que tiene este target inflation, porque además Banxico se da un poquito, no te dice, a ver, es 3%, pero puedo estar en este rango entre 2 y el Sí. 4, ¿no?
exacto. Cosa que la Fed no hace. Por ejemplo, la Fed dice 2% y tiene que ser 2, ¿no? Más del 50% del tiempo ha estado fuera del rango y fuera para arriba, ¿no? O sea, ha estado arriba del 4%. Entonces, bueno, a ver, yo tengo una teoría de por qué no deberían cambiarla y por qué no creo que la puedan cambiar, pero no sé qué opinas tú, ¿no? ¿Por qué? O sea, si bien el 4,5% es lo normal, ¿por qué no deberían cambiarla? ¿Por qué no deberían cambiarlo? Sí, ¿por qué no deberían decir, ok, ya, sí, o sea, ya no es 3, ya vamos a dejarnos de ser güey, no es 3, es 4, ya, órale, ya. Bueno, porque cambian las expectativas, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, yo creo que al final del día ese numerito que te dan es un ancla. El anchoring, ajá. Sí, Exacto. No, o sea, sí, es un ancla en donde si de repente sube la inflación, pues entonces dices, ok, ya es 4, pues puedes tolerar 5, claro. ¿no? Exacto. Y si lo subes a 5, pues puedes tolerar 6, Sí. ¿no? Entonces yo creo que ahí debería quedarse, en el 3%, aunque más de la mitad del tiempo no lo cumplas, ¿no? Sí, bueno, mientras la regla siga siendo esta, ¿no? Vamos Sí. a ver qué cosa más viene, o sea, qué otras cosas vienen en términos de cómo, sobre todo ahora que puedes usar tanta data que antes, pues digo, era mucho más trabajoso, ¿no? Pero ahora con el data mining y con todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, etcétera, a lo mejor vamos a utilizar la evidencia que tenemos hasta ahora para poder controlar mejor, ¿no? Los episodios inflacionarios. Digo, yo no lo sé, pero asumo que la ciencia nos dará mejores modelos para poder eventualmente llegar a una regla que haga más sentido. Incluso si la regla es que la vas a revisar cada 5 o cada 6 años. Ujú. Pero Sí, a ver, al final del día pues, es dinámico, ¿no? O sea, no puedes casarte con un 2% por siempre. estoy de acuerdo contigo. Sí, ¿No? no, Y de hecho el mismo Powell lo dijo hace poco, ¿no? Creo que cada 5 años hacen como esta revisión del marco macro de la Fed, en donde probablemente, y a ver, y generalmente lo anuncian bueno, por lo menos los últimos años en el Jackson Hole, ¿no? En esta convención de banqueros centrales que se da ahí ¿dónde está Jackson Hole? ¿En Wyoming? No sé. vaya a mí. Ujú. ¿Sí? Probablemente escuchemos, no sé si este año, generalmente es en agosto, ¿no? A finales de agosto, ya sea este año o el que viene, pues, que salga Powell a decir, a ver, ya no es 2% en promedio, ya es 2,5, ¿no? Quizás veamos algún cambio los siguientes años. Sí, es probable, es probable. Oye, pero bueno, pensando en esto y en el hecho de que tú ya me habías dicho en la vez anterior que platicamos que tú crees que el Banco de México va a seguir bajando la tasa. Ujú. Por cierto, ¿por qué va a seguir bajando la tasa cuando les justo llevamos aquí no sé cuánto tiempo platicando de que si la inflación está alta hay que subir la tasa? Ajá. ¿Por qué debe seguir bajando la tasa, Luis? Yo creo que la pregunta aquí es, ¿realmente está alta? ¿No? O sea, a ver, está en su promedio histórico. La política monetaria pues, o sea, bueno, antes, ¿no? Como que hay una métrica que utilizan la mayoría de los bancos centrales que es como la tasa real ex ante, ¿no? Que en esencia es la tasa de política monetaria de hoy, ¿no? Que en este caso es 8,5 en el caso de México, menos la inflación esperada, no la que ya se vivió, sino la esperada en los siguientes 12 meses, que está alrededor del 4, ¿no? Entonces, hoy por hoy, bueno, la diferencia de esas dos es la tasa real ex ante, es decir, 8,5 menos 4, 4,5. Cuando el promedio histórico en México es alrededor del 3, ¿no? O la tasa neutral, digamos que también ahí podremos pasar años hablando de qué es la tasa neutral y cómo se calcula, ¿no? Y cada economista llega a la suya y es como el santo grial del economista, ¿no? ¿Cuál es la tasa neutral? ¿Quién sabe? Cada quien tiene la suya. Pero vamos a asumir que es 3. Eh, sigue estando en terreno restrictivo, ¿no? Y la inflación, pues ya más o menos está donde debería estar, ¿no? Y creo que Banxico está aprovechando eso pues un poco para bajarle el ritmo a la restricción monetaria y un poco también para poder tener balas si es que la inflación se te vuelve a subir o no sé si tú
No sé qué piensas tú. Yo creo que le quieren ganar un poco a la, o sea, a lo que parece que viene, que es, o sea, lo que no hemos visto todavía que va a ser el efecto eventual de Ujú, estos aranceles alrededor del mundo, ¿no? Que creo que mientras continúe la incertidumbre acerca de cuál va a ser la política comercial real del país, de la economía, eh, pues sí, una de las economías más grandes del mundo, y de las dos, porque básicamente mucho de lo que está pasando en Estados Unidos también va a permear en lo que pase con China. Eh, ujú, mientras no tengamos un poco más de certidumbre en ese sentido y los aranceles continúen, o sea, tenemos que ser conscientes de que eventualmente va a haber una inflación global que nos va a pegar. O sea, porque, a ver, era lo que te estaba diciendo el otro día. México eventualmente, digo, eh, su primer trading partner, jaja, sí, sí, sí. su, Socio se- sí, comercial. su primer socio comercial, gracias. Su primer socio comercial es Estados Unidos, Ujú, ¿no? Entonces, quiera o no, eventualmente va a importar inflación. ¿No? Y si ahorita estamos en esta, digo, yo sé que tú dices, bueno, esto es el promedio histórico, o sea, sí es el promedio histórico, pero insisto, creo que sí, lo que estamos es en una carrera contra el tiempo, ¿no? ¿Cuánto ujú, puede bajar Banco de México antes de que las cosas se pongan mal? Algo que he escuchado, ¿no? De varios analistas es que muy probablemente donde vamos a ver el golpe real de los aranceles va a ser para diciembre, porque diciembre, cuando empiezas a comprar los arbolitos de Navidad, o sea, cuando es comprar, 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 eso es cuando realmente se va a ver cómo hemos afectado o cómo se están afectando las redes de suministro, especialmente las que vienen de China, dado que va a subir la demanda y la oferta, o sea, todavía no está claro dónde está. ¿No? sí, Todavía no claro. está claro dónde está en términos de aranceles, por dónde va a poder, si se va a poder redirigir el comercio o si eso no va a pasar. Y luego también hay una ventana de tiempo que todavía es amplia de todas las cosas que podrían ocurrir y los aranceles sectoriales, que son, creo, los más preocupantes en este momento, que podrían afectar, pues, bienes estratégicos como los chips o como los electrónicos, o sea, que los farmacéuticos que podrían, ¿no? Que podrían crear estas burbujas inflacionarias que mucha gente esperaba, pero que todavía no, o sea, todavía no asoman del todo la cabeza. Ujú. No sé cómo No, veas. no, creo que estoy completamente de acuerdo. Es como que Banjico está agarrando de pretexto la desaceleración económica, el hecho de que seguimos, o sea, la inflación hoy está controlada como para rearmarse, o sea, ahora sí que viéndolo como si fuera una guerra, como para rearmarse y decir, a ver, estoy pues, haciendo acopio de herramientas Sí. que si tengo la tasa al 11%, pues subirla al 13, al 14, pues ya empieza a ser Como disruptivo. Brasil, ¿no? Que en este Exacto, momento está por ahí del 14 y cacho. exacto, exacto. Entonces decir, a ver, me rearmo, me echo para atrás, no jalo un poco de municiones, que si no pasa nada, pues es lo que tenía que hacer. Y si sí pasa y viene este pico inflacionario, pues bueno, tengo chance de subir otra vez mi tasa al 8, al 9 o al 10, ¿no? Para combatirla. O sea, creo que estamos ahí, ¿no? Y si viene ese pico inflacionario, pues obviamente Banxico va a tener que decir, a ver, pausa. Y si pausa, y seguramente va a ser la carta temporal, ¿no? Este pico es temporal, bla, 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 bla. Y si ve que no es temporal, entonces ya no solo pausa, sino que empiezo a subir, ¿no? Sí. Creo que hacia allá va Banxico, ¿no? Y creo que esos son como las razones por las que está haciendo lo que está haciendo, Sí, yo ¿no? creo que eso tiene sentido. Eh, Y creo que, o sea, tiene sentido también en el marco de que después, durante COVID, fue América Latina la primera región del mundo en decir, oigan, esto se Esto nos va está, a salir de está raro, control, sí. ¿no? Sí, Entonces, claro. Sí, porque eh, nosotros hemos vivido con inflación o sea, es un problema que no nos hemos podido quitar. En exacto. Estados Unidos, después de 40 años, había analistas que decían, la inflación está muerta. ¿Inflación qué es eso? ¿No?
Y era bien interesante ver cómo los gringos se ponían como locos, porque primero decían, o sea, cuando analizaban empresas decían, ah, mira, las ventas subieron 8% este año. Pero después venía el analista que iba un paso más adelante y decía, ah, sí, pero a ver, eso quita la inflación, entonces estás en cero. Entonces, como que eso les hacía, les explotaba la cabeza y decían, a ver, vamos a tener que empezar a ver cifras reales en lugar de nominales, cuando durante 40 años solo veían cifras nominales porque la inflación era despreciable, ¿no? Sí, Y aquí en interesante México, porque, ajá, y y aquí en ahorita me México recuerdas no. Ujú, la parte histórica, justamente algo que leí ayer, porque pues, yo estaba leyendo un artículo de Carlos Capistrán y Manuel Ramos Francia ujú, acerca de la inflación, de las dinámicas de inflación en América Latina. ok, Y justo lo que decían es que los periodos de inflación o la gran inflación, como se conoció a este periodo entre los 60 y los 80, para las economías desarrolladas, que fue un periodo inflacionario. Eso ocurrió, ese periodo inflacionario conocido como la Gran Inflación, en América Latina llegó una década después. ok, Entonces, sí, o sea, un poco para alinearlo con lo que estábamos platicando de que en América Latina estamos mucho más acostumbrados a las inflaciones, es porque además son más recientes. O sea, eran más recientes, nos pega una década después, pero además Capistrán y Ramos Francia encuentran, ¿no? En el análisis que hacen, encuentran que la inflación no es, en América Latina no es solo, no solo llega más tarde, sino que además es más persistente y que tiene más cambios en su promedio. ok, Entonces, o sea, tienes una inflación en toda la región de América Latina que simplemente se queda por periodos más largos, ¿no? Entonces, creo que eso nos hace a los latinoamericanos un poco más, digamos, otra vez, voy a usar la palabra cómodos. ujú, No lo digo como algo positivo, lo digo como acostumbrados. O sea, realmente sí. nos hace estar mucho más acostumbrados a entender eh, Y a reaccionar más rápido, y a ¿no? Y es reaccionar. por eso que nosotros empezamos a subir tasas en 2021, mientras que Estados Unidos empezó ya bien entrado el 2022. No entendía el tema inflacionario. Y a ver, y no es su culpa, fueron 2 décadas de economistas, analistas, hacedores de políticas públicas que no tenían que batallar con la inflación. O sea, es una experiencia o sea, que se perdió, o sea, o sea, no sabías cómo tratar con eso, ¿no? Súper interesante. Y en ese caso, creo que el caso que vale la pena explorar en términos de esta inexistencia de la inflación sería Japón. Japón es un tema, Japón es un tema. Y ahí nos da pie para hablar de el tema de la deflación, ¿no? Porque Exacto. no necesariamente es más bien, ¿por qué no es buena, ¿no? O sea, al final del día, cuando tengo que explicar la inflación es pues sí, o sea, como con un símil, es, es como si fuera el ritmo cardíaco, ¿no? O Ujú. sea, el corazón tiene que latir en un rango, ¿no? ¿Por qué los Entre, financieros tienen tantas analogías? para entender mejor las cosas. Eh, No sé, no sé. Entre 60 y 90 el corazón en reposo está bien, ¿no? Cuando se acelera demasiado, por mucho tiempo, o sea, cuando se acelera, pues igual y es porque tienes esta dinámica, estás corriendo, y estás avanzando y estás haciendo ejercicio, y está bien, pero no lo puedes tener acelerado mucho tiempo porque si no tienes un problema, Ujú, ¿no? Mismo caso con la inflación, cuando se acelera, ok, puede haber periodos en los que esté bien, pero también, o sea, tienes que buscar desacelerarlo otra vez a su ritmo normal. El ujú. problema también es que cuando se desacelera, yo creo que es mucho peor que cuando se te acelera, ¿no? Un corazón latiendo a 20 latidos por minuto, pues estás prácticamente muerto, ¿no? Lo mismo sucede con la inflación, ¿no? La deflación, o sea, es un síntoma de que la economía se está muriendo o no está avanzando, ¿no? Y eso es un poco o sea, con ese símil me gusta hacerlo porque o sea, como que se entiende un poquito más de por qué deflaciones no son positivas. No quiere decir que la economía pues, no está yendo a ningún lado, ¿no? Que es un poco lo que decías. La inflación significa que la economía está creciendo. Sí, No quieres que crezca tan rápido porque puede haber problemas, ¿no? Te va a terminar dando el cardiacazo más adelante, pero sí. tampoco quieres que se ralentice mucho porque pues, termines en coma.
Sí, ¿no? totalmente. Y es un poco lo que le pasó a Japón. Interesante lo que está pasando ahorita con el yuan apreciándose de la manera en la que se está apreciando. eh, Ujú. y con sus, o sea, con lo que el Banco Central está decidiendo hacer y sobre todo con lo de los fondos de pensiones. Sí, Japón, ya a ver, yo creo que para Japón nos da una hora más de... Nos da otro episodio de Sí, 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 Entendiendo sí, Japón. exacto. Sí, creo que Japón es otro tema, pero a ver, el punto, hablando particularmente de inflación, pues Japón estuvo en deflación pues, prácticamente 20 30 años y mismo caso no creció y no fue a ningún lado, ¿no? Japón, no sé si recuerdas, pero a ver, yo recuerdo porque lo he leído, no porque lo viví, yo tenía 5 años, pero Japón era la China de los ochentas, Ujú. ¿no? Era el que iba a destronar a Estados Unidos, era A el ellos les nuevo... pusieron los aranceles. Sí, bueno. Fuera de broma, sí pasó. Sí, sí. Pero después llegó un momento en donde, a ver, por distintas razones, que igual y valdría la pena tocar en ese capítulo, por distintas razones, pues, Japón entra en un impasse, ¿no? Pues sí, no, o sea, dejó de ir a algún lado y Mm, su economía dejó de crecer y no tuvo inflación ni nada, ¿no? Y pongo, por ejemplo, otra que mencionabas que mencionamos hace ratito de la deflación de 1880, ¿no? Estados Unidos tuvo como 20 años en deflación y eso acabó con la clase media en Estados Unidos de una manera brutal, ¿no? Eh, o sea, así como la inflación se come tus deudas, ¿no? Tu deudor, lo que quieres es que haya inflación. ¿Para qué? Para que tus deudas valgan menos en términos reales. La deflación hace todo lo contrario. Si tú eres un deudor neto, y de repente hay inflación negativa, entonces tu deuda real vale más, ¿no? Y terminas debiendo más y más y más y más. Y eso le pasó a Estados Unidos en 1880 cuando todo su sector agrícola estaba súper endeudado, tenían hipotecadas muchísimas tierras y de repente tuvieron una deflación terrible y todo el mundo tronó. ¿Por qué? Porque sus deudas valían más en términos reales, ¿no? Entonces, sí, la deflación no es buena. sí, bueno, hay que, y podemos ver, o sea, regresando al caso de Japón, hay que ver cuánto está su deuda a PIB. Exacto. ¿Está arriba de 200? 240, 50 por ahí. 240, sí, algo así. Algo así, ¿y quién va para allá pero que corre? Exacto. Que a ver, otra forma de bajar el endeudamiento es a través de la inflación, ¿no? Porque al final del día, o sea, esa razón deuda sobre PIB es PIB nominal, no es PIB real, ¿no? O sea, al final del día es, o sea, en dólares nominales lo que vale la economía. Entonces, si de repente tú tienes una inflación del 10%, tu PIB nominal subió 10%. ¿No? Entonces es una forma de hacer una especie de water down de reducir o de... em, No les des ideas ya, Luis, por favor. ¿Ves cómo estamos? Y tú. No, no es cierto. Pero sí, o sea, al final del día, pues eso es lo que Reinhardt y Godot, no sé si leíste ese libro, esta vez es diferente, pero lo que ellos dicen es una especie de soft default, ¿no? Defaultear de tu deuda nacional a través de la inflación, ¿no? Pues simplemente dejas que la inflación crezca. Obviamente tiene repercusiones mucho más pesadas que simplemente bajar el endeudamiento, ¿no? Pero si crece mucho tu inflación y tu deuda está en términos nominales, pues, o sea, al final del día se te vuelve cero, ¿no? Porque la inflación se lo va comiendo. Pero bueno, ya. Me gusta esta línea de pensamiento. Esperemos Tal vez que, entonces. esperemos que nadie po- del gobierno nos escuche. Sí, exacto, ¿no? Por favor, ahorita no. De ningún Usted- gobierno, por favor, ninguno. Ah, Este. de alguno, diga, ya, uno lejano que no tenga mucha relación con México o Estados Unidos. No, oye, pero esto ya ha pasado. O sea, este tipo de, justo este fenómeno del que estábamos hablando. A ver, ¿quién fue? Porque fue, a ver, es una mujer que estuvo en el IMF. Fue secretaria de finanzas en un país en África donde justo eso fue lo que pasó, o sea, la inflación se había salido de control, ¿no? Y cuando la inflación se sale de control, eventualmente la moneda no vale nada, o sea, que es ¿Zimbabue? básicamente lo que fue Zimbabue, sí, 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 exactamente. sí. Sí, Entonces, sí, sí. Y súper rápido, y súper rápido.
Tengo allí en mi oficina, digo, ahorita no estoy en mi oficina como para enseñarles, pero tengo ahí en mi oficina un billete de Zimbabue del 2006 que era Ujú. de 1 centavo, ¿no? Y que se usaba para comerciar. Y luego tengo uno del 2008 que era de este famoso de 100.000 trillones de dólares, ¿no? Que realmente valían como 50 centavos de dólar. Pero sí, Ajá. o sea, en cuestión de 2 años tu moneda dejó de valer nada. Y siguen luchando hoy contra la inflación. O sea, ya no esos niveles, pero Bueno, sigue siendo un tema. fíjate, qué bueno que traes esto a colación porque creo que sería súper interesante platicar y justo un poco pensando en Argentina, en el caso de Argentina ahorita, sería muy interesante platicar de las terapias de shock Ok, en diferentes países y cómo en Latinoamérica, después de décadas con alta inflación, aparentemente en los ochentas, el promedio de inflación al trimestre era de 24%. Se cae a 15% en los 90 y se cae al 2% en los 2000, en los primeros 8 años de los 2000. ok. Entonces, ¿cómo ¿En, logra en, en dónde? ¿En LATAM? en LATAM Ok, región? Sí. Entonces, es súper interesante porque ¿cómo logra Latinoamérica esto? Mucho de eso fue terapia de choque. Y la terapia de choque, los casos probablemente que son más famosos son todos los de Argentina, que son varios. Pero creo que los más famosos porque lograron controlar la inflación y hasta el día de hoy es impresionante lo bien o bueno, no quiero calificar, pero la estructura que crearon para detener esos fenómenos inflacionarios, creo que sería Perú, ok. em, y creo que sería Brasil en la última, o sea, donde Cardoso es el que, ¿cómo se llama esta terapia de choque? Espera, ahora lo recordaré, pero básicamente es cuando cambian su moneda por el real del día de hoy. Ya, 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 Entonces, ya. de hecho, cosas interesantes, Brasil cambia de moneda entre los 80, o sea, el 86 y el 94 cambia de moneda 6 veces. ¿A poco? Eso no sabía. Entre, Súper entre el 86 y el 94, o sea, en 8 años cambia, pero cambia moneda, o sea, de denominaciones, o sea, así como México le quitó 3 ceros, ¿o cómo? le cambia el nombre, o sea, Ah, le cambia. Ah, sí, ya, cambia la moneda. Entonces, justo para tratar de detener la inflación. claro. Pero Ya, ve, estaban en ese periodo. y además son periodos de choques dolorosos, porque luego hay otros países como Panamá o como Ecuador que se van por el camino fácil y dolarizan su economía. Sí, fácil. Digo fácil entre comillas porque pierdes mucha autonomía, ¿no? Claro, no. Este, Tendríamos que hablar un día también de los diferentes regímenes que hay, ¿no? De monetarios, que ujú, o sea, tienes esta dolarización de facto, que es por ejemplo el caso de Bolivia, ujú, tienes dolarización, que es el caso de Panamá y el caso de Ecuador, y tienes otro tipo, las juntas, monetary boards, ujú, las juntas monetarias que no sé ya, la verdad, si todavía existan, ok. pero también estaban por ahí. Y tienes los regímenes flotantes, Sí, sí, sí. que son básicamente los que tienen Banco Central digamos, México es un ejemplo de eso, Sí, claro. Sí, ¿no? claro. Pero sí, sí, o sea, creo que ese sería un examen interesante por un lado, los regímenes monetarios y por el otro, las terapias de choque que ha habido. Sí, claro. No, y a ver, y ahorita tocamos dos países. No me acuerdo quién lo dijo y ahorita me estaba intentando acordar que en el mundo hay 4 tipos de economías: los mercados desarrollados, los mercados emergentes, Argentina y Japón. Este. Sí, yo tengo que... Ay, estos días Y con ahorita tocamos a dos, pues prácticamente son los dos ejemplos, ¿no? O sea, Argentina y Japón son cosas como bien raras dentro del marco normal económico, ¿no? Tienes mercado emergente, mercado desarrollado y esos dos cuates que quién sabe qué están haciendo, pero siempre les salen las cosas raras, pero, ¿no? Bueno, el Argentina y tema de Japón. incesto. Bueno, la verdad que es interesante lo que está pasando ahorita con Milei y cómo van a navegar pues el panorama global, ¿no? Cómo se ve y la debilidad del dólar Ujú. y lo que pueda pasar con todos los bonos que están, pues que tienen ahí pendientes. Sí, claro.
Sí, claro. Va a ser interesante de Sí, ver. no, no, a ver, interesante Argentina, interesante Japón, lo que viene para Japón va a estar interesantísimo. Va a haber, yo creo que va a haber dolor fuerte en algunas, obviamente para los japoneses, pero va a haber algo de contagio. Este, Oye, la- Luis, Ujú, déjame te pregunto algo, justo ahorita que lo trajiste a colación, estaba justo, digo, ya tiene unas semanas de esto, pero cuando se dispara el dólar taiwanés, ujú, no sé, hace un par de semanas, ¿no? creo que sí. O sea, ¿tú crees que esto que estamos viendo, ¿no? De la debilidad del dólar y de repente estos como que disparos de tanto del yuan como el dólar taiwanés, creo que el dólar de Singapur por ahí también tuvo un pequeño... ¿Esto lo vamos a ver solo en Asia o tú crees que va a haber otros? El euro también se disparó por un momento, entonces, ¿crees que esto va a estar ocurriendo con otras monedas? Es que, es bien, o sea, si la narrativa de un dólar débil sigue permeando, pues yo pensaría que al final del día sí podríamos ver este, pues esta apreciación del resto de las monedas contra el dólar. No creo, o sea, si al final del día, y ahorita, y no sé si has escuchado el término, el taco trade, ¿no? El Trump always chicken south. No, si al final del día, o sea, al final del día Trump o sea, no logra o no concreta sus amenazas y la economía de Estados Unidos sigue creciendo y, o sea, yo creo que eso, o sea, esa debilidad del dólar, pues, terminaría regresándose, ¿no? Un poco haciendo el símil con el Plaza Accord del 85, ¿no? En donde sí el dólar se debilita de manera importante, pero no dura mucho esa debilidad, ¿no? Para el 87, 88 ya estaba otra vez en los niveles pre-Plaza Accord. Yo podría pensar que sí, o sea, que si al final del día no le da en la torre a la economía, pues veríamos regresar el dólar, o sea, veríamos un dólar fuerte de nuevo. Eh, pero yo, a ver, en el corto plazo yo pensaría que sí vamos a seguir viendo un dólar débil y un resto de las monedas relativamente fuerte, ¿no? Y el peso es un ejemplo de eso. ¿No? Sí, A pesar de que esto lo estamos grabando el lunes, ¿no? El lunes 2 de junio, a pesar de que después de la elección. a pesar de que ayer fue la elección y de que todo apunta a que pues el Poder Judicial ya va a estar capturado por el gobierno, por Morena, pues hoy el dólar digo, el peso se fortaleció 1%, ¿no? Lo cual refleja que el mercado ya esperaba este resultado. Exacto, exacto. Además, ¿no? Pero pues no es un resultado positivo o halagüeño Sí, no, esperarías que, sí, o sea, esperarías si fueras un observador, dirías, el peso debió haberse debilitado, sí, pero claro. evidentemente la fortaleza no tiene que ver con, o sea, No solo tiene que ver con temas locales, ¿no? O sea, más bien responde a otras cosas, ¿no? sí, interesante, ¿Qué interesante. más? Nos quedan como 3 minutos. Buscan de inflación, Sí. regresamos, perdón, ya no salimos del tema, pero Eh, Está que el bien. problema es que la La inflación inflación tiene que ver con todo. conecta, exacto, se conecta con básicamente todo, ¿no? O sea, tiene que ver con Pero la, bueno. ¿qué, perdón? No, digo, salieron varias ideas para otros capítulos especiales. Sí, Argentina Este, y Argentina, Japón, uno, Japón, otro. Por ahí, digo, terapias de choque. por ahí Y te traías en digo, el podríamos tintero. Ajá. examinar la de Argentina, que es súper interesante. La de ahorita es muy interesante. A mí, realmente, una de las que me parecen más interesantes es la de Brasil y la de Perú. La de Perú es muy impresionante porque si tú revisas cómo está Perú en términos de inflación, si lo revisas Ujú. ahorita, te vas a dar cuenta que en un año tienen un agregado inflacionario de 1 punto y algo. ¿A poco? Así, o sea, de verdad, es un país que a pesar de que es muy inestable políticamente hasta el momento, Ujú. a niveles de inflación se ha mantenido extremadamente estable, by the way, sin tener que dolarizarse, sin tener que adoptar ninguna medida como esa. Sí, claro. Sí, claro. Súper interesante, Perú. Pero a ver hasta cuándo les dura, ¿no? Porque luego Argentina también tiende a dar bandazos políticos, ¿no? Macri, y después regresas al tema este,
que era peronismo, ya no me acuerdo. O sea, para ese capítulo sí voy a tener que hacer mi Peronismo, tarea. ¿Eh? El peronismo, kirchnerismo, kirchnerismo. el kirchnerismo, ¿no? Ajá. Entonces todo lo que había avanzado Macri lo echan para atrás. Entonces vamos. Optimismo Co- cauteloso. Regresamos a la conversación de Argentina. Bueno, eso es muy interesante, te voy a decir por qué. Algo de lo que encuentra Sargent cuando revisa estas cuatro grandes inflaciones que te contaba de Europa, él se da cuenta de que esas cuatro inflaciones terminan, o sea, una vez que se ponen en lugar medidas, medidas fiscales o creíbles, em, la inflación se termina como de un hachazo. Ok. O sea, no se tarda, no es periódica, no es gradual, se termina de un hachazo. Y es justamente lo que ocurre en términos, en lo que ocurre con Argentina, con Milei. O sea, si tú revisas, la inflación se cayó bastante rápido. O sea, Sí, sí, no sí. fue de diciembre a marzo, ya estaban como por ahí del 4%, de pasar de Sí, de cienes. ajá, sí, de 20% al mes, Ujú. bajan como al 4% en un periodo de 5 meses, que no es nada. O sea, no es nada cuando piensas que Argentina ha vivido con estos periodos de hiperinflación pues, por un buen rato. Sí, claro, sí, claro. Entonces, Entonces, bueno, pero ya no hay que dar spoilers de ese capítulo porque va a estar muy bueno. Este, perdón. pero, pero digamos que es coming Oye, soon, coming creo que soon. una última parada sería Ajá. la estanflación. Ok. ¿Eso es algo que va a pasar o no va a pasar? ¿Tú qué crees? Pues mira, si al final del día el taco trade o sea, resulta que es que así va a ser, ¿no? Y que Trump nada más o sea, pues sí, no, realmente no va a llegar a cabo esta destrucción que se prevé que pueda llevar a cabo. Yo pensaría que no. O sea, yo pensaría que va a seguir viendo crecimiento con inflación moderada. O sea, el problema de la esta inflación es, o sea, bajo crecimiento o crecimiento nulo o decrecimiento con inflación alta, ¿no? Y ahí el Banco Central pues no sabe qué hacer, ¿no? Si sube la tasa o no sube la tasa, se le complica. Yo pensaría que si al final del día todo el tema arancelario se termina arreglando de alguna forma en los siguientes meses, vamos a seguir viendo crecimiento, probablemente inflación también sigamos viendo, ¿no? Si estás por este tema de expectativas, pero, pero sin caer en esta inflación como tal. No sé tú qué opinas. Pues yo lo que, o sea, creo que opino lo mismo que tú en términos de si vemos un fin a la incertidumbre, creo que se podrían desbloquear muchas inversiones que están por ahí paradas y podríamos ver más dinamismo en la economía. Lo único que me hace preguntarme si eso es una visión realista es que la tasa de desempleo en México sigue a niveles históricamente bajos. Ok. Entonces, ok, ¿vas a reactivar la economía con quién? ¿Con el sector informal? O sea, ¿tú estás seguro que lo puedes absorber? Ujú. No, o sea, porque eso, digo, esa es otra conversación que podríamos tener, ¿no? De em, cuál es la razón de por qué México crece a un nivel tan, ¿cómo le ponemos? Estructuralmente Disappointing. bajo. Sí, ¿no? Y justo estaba leyendo algo en America's Quarterly. Ujú. No te puedo decir de quién, voy a revisar el nombre del autor, pero lo que él estaba diciendo en la pieza básicamente es que ese crecimiento, esa tasa que es pues es muy decepcionante, es de hecho ahora más baja. O sea, él revisa ya los últimos periodos y ve que el promedio anual para los últimos dos sexenios es por ahí de 1,5%. Y él cree que eso es secular, o sea, es un tema estructural que México va a empezar a crecer así debajo. Entonces, ok, vamos a, vamos a evitar, no, o sea, no sé si vamos a evitar la estanflación, porque estructuralmente ya estamos en un crecimiento extremadamente bajo, pero Ujú. además porque lo que nos hacía crecer, que era la inversión directa, extranjera directa, está bloqueado. Sí, Entonces, sí, sí, ¿qué, sí, sí. qué otra cosa ves tú que pueda salvar? No, porque en el peor de los casos que sea, no se desbloquea esa inversión. em, ¿Qué otra cosa crees que, o sea, no va a haber inversión gubernamental, eso me queda claro, ¿no? O sea, ¿de O dónde? va a estar muy acotada.
Sí, o sea, por lo menos por este año, ¿no? Yo Ujú, no veo de dónde pueda ujú. el gobierno re start, Sí, como reiniciar el... reiniciar, Sí, sí, sí. reiniciar la... Sí, no, no, a ver, yo me refería a Estados Unidos cuando hablaba de esta Ah, inflación, pero sí, hablando de México, probablemente sí caigamos en algunos trimestres de esta inflación, ¿no? Y a ver, lo vimos en el trimestral de Banjico que acaba de pasar, ya revisando otra vez su crecimiento a la baja de 0,6 a 0,1. En las quincenales de Citi, pues ya todo el mundo está, o sea, la mitad ya está hablando de un decrecimiento, ¿no? Es decir, de realmente una recesión. La inflación va para el alza. O sea, yo sí pienso que sí podremos aquí en México caer en algún periodo de esta inflación. No creo que sea sostenido, ¿no? Yo creo que, a ver, este año, como tú dices, la inversión está parada, probablemente se mantenga parada el resto del año. Pero si de repente, o sea, pero por ejemplo, en septiembre se empieza a renegociar el tratado, si termina bien, si empieza a haber como reassurances de que las cosas o las inversiones en México pues tienen, no, o sea, ya puedes venir y no las van a castigar o lo que sea. Yo sí soy de la idea de que podríamos ver una especie de nearshoring 2.0 en algún punto del 2026. Una especie de, sí, de secuela, ¿no? De lo que vimos en 2018, ¿no? Sí, en 2018 vimos esta idea de nearshoring, más bien 2019, después del fin de la guerra comercial del primer periodo de Trump. Realmente el nearshoring empieza a despegar una vez que se acaba la guerra comercial. Podríamos ver quizás para el 2026, una vez que se termine esa guerra comercial, ver cierto repunte en la inversión. A ver, va a ser, o sea, no va a ser algo que te cambie la vida, pero por lo menos sí te va a dar respiro en términos de crecimiento 1 o 2 años y ya después vemos qué hacemos, ¿no? A la mexicana. así vamos, así vamos. No, bueno, quién sabe, habría que hablar del Plan México eventualmente, ¿no? A ver si eso tiene, Patas, si eso tiene, exacto, ¿no? Porque eso es exacto. un plan más a largo plazo, un poco más en este carácter del desarrollo, del desarrollo, pero motivado por la inversión y la dirección de los gobiernos, en Exacto. lugar del capital privado, que es toda una, que es también toda una plática, ¿no? Son los desarrollos, son los modelos diferentes de desarrollo Sí, claro, sí, claro. estamos viendo y cómo, si eso se logra, es interesante porque justo el otro día estaba yo pensando que un artículo interesante para escribir sería, por favor, personas, yo voy a escribir este artículo, ¿ok? No, pero es un poco pensar en el futuro de México, no, porque mucha gente le gusta decir que pues México se va a convertir en Venezuela, pero pocos piensan en la otra posibilidad, que se convierta en Vietnam, por ejemplo. Ok. Tienes Sí, como una especie de hub ajá, o sea, una especie de hub medio que tienes un régimen político, a lo mejor, híbrido. si quieres decir, cuestionable, Ok. pero, o sea, eso es Vietnam, hasta cierto punto, ¿no? O más autoritario, no creo que los vietnamitas piensen como yo pienso de su gobierno, Ujú. no, pero que no es esta democracia liberal, sino que es otra cosa. Em, y al mismo tiempo no tiene que ser, o sea, no tiene que ser el caos o la hiperinflación o la pobreza o la migración. O sea, la verdad es que no sabemos, o sea, no sabemos a dónde va el modelo que se está planteando se está planteando México y tampoco sabemos cómo lo van a operar. Entonces sería interesante. Una especie de dicta suave, ¿no? En lugar de una dictadura, una dicta suave, ¿no? No, Ok. no, no, no es mío el término, pero ¿No? ¿De dónde lo sacaste? pues, de varios analistas políticos, pero sí, pues es un poco como se refiere al PRI de los 60s, de los 70s, en donde pues, sí había una democracia, ¿no? Entre todas las comillas, pero pues, en realidad era autoritarismo, pero pues también le daban chance, o sea, al final del día México se volvió manufacturero, pues en esas épocas, ¿no? Sí. Inversión extranjera, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, igual y podría funcionar. Bueno, sí, o sea, digo, insisto, no sabemos a dónde va, pero lo que es cierto también y que, digo, podríamos cuestionar
es mucho más visible que varios países del mundo están yendo hacia algo similar, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, sí, sí. no, Estados Unidos incluido. O sea, es un cambio en el poniéndome hegeliano en el zeitgeist, ¿no? En el ajá, espíritu de los tiempos. Está cambiando, ¿no? sí, sí, Y pues sí, o sea, los países están yéndose hacia allá, no solamente es México, es muchos otros países, ¿no? en Pero efecto. ya nos pusimos a filosofar acá. Este. Cuando quieran escuchar gente filosofando también. Muy bien, Julita. Pues mil gracias por esta plática. Estuvo muy interesante. Nos queda, ya otra anoté y tenemos como cinco temas pendientes para platicar. No se nos van a acabar porque ya luego seguimos con Sí, Hegel sí, y ya sí, sí, luego si sí. quieres Nietzsche y así Exacto, vamos. exacto, exacto. Nietzsche y las tasas de interés. Seguro podemos sacar algo de eso. Seguro que podemos. No sé cómo, pero No me retes. Y luego sale cada cosa. Bueno, solo como pequeño paréntesis, mucha de la gente que se dedica a hacer inversiones, grandes inversionistas, de hecho, son filósofos. Sí, claro. Sí, 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 sí. Claro, ellos encuentran las conexiones en todo, así que, Es por eso que me gusta lo que hago, porque al final del día pues, hay conexión con todo. Al claro. final del día es una actividad humana y como buena actividad humana, pues tiene una conexión con todo lo que haces, ¿no? Igual la economía. Entonces, sí, temas no se nos acaban. Pero bueno, mil gracias, Julieta. Platicamos pronto. Espero que les haya gustado. Pues no, o sea, como es una especie especial, no sé si vaya a haber algo la próxima semana, pero ustedes entren. Y si no hay, pues vean algún otro capítulo. ¿Eh? Mil gracias, Julieta. Bye.